Buenos días, bienvenidos al Comité Diario, Mercados Accionarios para el 26 de agosto de 2015. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones. Buenos días, bienvenidos al Comité Diario, Mercados Accionarios para el 26 de agosto de 2015. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Credit Corp Capital y Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @correvaletr para mayor información. Vemos que pasó el día martes donde acciones internacionales cerraron con pérdidas pese a inicio de jornada alcista. Recordemos que Banco Central de China recortó tasas, disminuyó encajes, dio estímulos y el mercado inició con esa euforia compradora. No obstante, aún continúa el temor en los mercados, o por lo menos hasta ayer en la tarde perdieron terreno y volvieron a cerrar con caídas. Esto pese a que la mayoría de resultados empresariales han sido sólidos. Hoy tenemos a Abercrombie y Fitch subiendo 15% después de superar ampliamente resultados y que los datos económicos también fueran bastante sólidos. Simplemente un poco del eco del temor de las jornadas previas, pero ya los compradores han empezado a entrar al mercado y acciones locales continuaron con caídas luego de que estímulo en China fallara en consolidar ese rebote en el precio del crudo. Hoy estaremos atentos a los inventarios de crudo, 9:30 de la mañana. Hay una mayor probabilidad de recuperación del petróleo ante estos inventarios. Ya los hablaremos con gráficas, miraremos las curvas de futuros, luego hablaremos lo que es el contango y la backwardation, que son formaciones que nos permiten identificar cuál es la perspectiva general del mercado. Así que hoy estaremos hablando mucho del petróleo. Datos económicos del día de ayer, confianza del consumidor de Estados Unidos mejora en agosto de 90.9 a 101.5, supera el estimado del mercado de 94. En cuanto a ventas de viviendas nuevas de este país mejoraron en julio de 482.000 a 507.000 viviendas año. No alcanza el estimado, pero igual mantenemos una muy buena confianza. El mercado inmobiliario continúa con dinamismo y los precios de la vivienda recuperaron tendencia alcista, pasaron en su variación 12 meses en junio de 4.9 a 5%, aunque el mercado estaba esperando 5,2%, pero significa que por ahora las presiones inflacionarias continúan relativamente estables o ancladas y los datos económicos también siguen siendo sólidos. Eso le ha dado fuerza al dólar frente al euro, que está en 1.1366 en este momento. Probabilidad de tasa Fed, recordemos que ha bajado la probabilidad de consecuencia de la desaceleración en China, no obstante, digamos que no hay que tenemos que decir, no, solo China importa para la política monetaria, porque si ustedes vieron los datos económicos de Estados Unidos están bastante sólidos y con esos datos sólidos pues existe una probabilidad de que tengamos algo de cambio en política monetaria. Lo sabremos con los datos de empleo en las próximas semanas para determinar si el 17 de septiembre, que es la próxima reunión, tendríamos cambios en la política monetaria. Esto vendrá entonces para las próximas semanas, una vez se calme todo el ruido en temas de China. Y el VIX continúa relativamente alto. Para poder entrar a calma debemos descender de los 22. Hoy ya se espera menor volatilidad en el VIX y leve presión bajista también, después del fuerte movimiento. Por lo general, cuando tenemos esos cambios de política monetaria, de recortes de tasas para estimular las economías, nos da tiempo para descansar en cuanto a las caídas a espera de lo que sería si los datos económicos mejoran o no. O sea que el mercado posiblemente empieza a frenar un poco el pánico esperando los resultados de las economías con datos de próximas semanas. Y es que estamos sin datos económicos, jornada docente fundamental en mercados asiáticos, que después de la noticia de la política monetaria expansiva de China recuperaron terreno y la mayoría, algunos lograron cerrar con ganancias y recuperaron incluso pérdidas de la mañana. Quienes se recuperan, pérdidas con mayor fuerza, son los mercados europeos que iniciaron en terreno negativo, consecuencia de cómo se volvieron los mercados en el día de ayer en la tarde y pues básicamente en el estímulo monetario chino volvieron a presentar recuperación. Entonces estamos en una senda de compradores para el mercado europeo. Y en cuanto a en datos fundamentales, estamos en una jornada ausente de fundamentales en el día de hoy. Así que estamos ausente de fundamentales. Vamos con noticias de Estados Unidos. Best Buy mejoraron su calificación a Strong Buy, compra fuerte versus Market Perform. Esto después de haber publicado resultados empresariales, lo hace Raymond James. Abercrombie Fitch sube 15% luego de publicar y superar ampliamente los resultados. Reportó una utilidad de 12 centavos de dólar por acción frente a un estimado del mercado de $4 por acción y los inventarios de crudo API
caen 7.3 millones, por eso el precio del petróleo amanece con algo de tendencia de recuperación, luego de fuerte caída de los inventarios. Recordemos que habían caído 2.3 millones de barriles la semana pasada, los inventarios de las 9:30 no tuvieron la misma tendencia, pero tenemos entonces un descenso en inventarios y eso ha dado algo de soporte en el día de hoy al precio del petróleo. Y es que si bien escuchamos que el petróleo puede continuar, lo que vemos aquí son las curvas de futuros, los diferentes plazos de los futuros, 20, 2021, 2022, y la en verde está la curva hace un año. Esta curva fue hace un año cuando teníamos backwardation, que significa que las personas están dispuestas a venderlo ya en el futuro. Los precios a futuro estaban por debajo de los futuros más cercanos, así los de largo plazo más abajo. Hoy en día los precios de largo plazo están por encima de lo que es el precio de corto plazo, lo que significa que el mercado considera que estos niveles no son sostenibles en el largo plazo, en el largo plazo volvería la recuperación. Así que la postura es mucho más de compradores, falta un cambio en los fundamentales y un cambio en los técnicos para determinar que podemos tener un movimiento alcista, pero ya nos estamos acercando a precios que el mercado considera que son bastante atractivos, aunque pueden escuchar en noticias que incluso pueden ver petróleo a $15, $20, pero estaremos atentos a los cambios en técnicos. Ya hay una postura más compradora, distinta a lo que teníamos hace un año, que era una postura más de presión bajista de largo plazo. Ahora la presión es diferente. Así que podemos estar cambiando un poco el tono en términos de precios del petróleo. Lo miraremos hoy con los inventarios y con los técnicos. Tenemos conferencia de resultados de ETB a las 11 de la mañana. ETB publica resultados empresariales. Aquí tenemos el balance a junio con unos ingresos creciendo en 3,1%. No obstante, los costos están creciendo de manera similar, haciendo que se genere pérdida bruta comparado con diciembre de 2000, bueno, aquí no sé por qué no lo compararon contra diciembre de 2014, no es bueno, digamos que pensé que era junio, ya uno lo tiene, lo asimila rápidamente que es junio. Y aquí que tenemos pérdida bruta. Aquí tenemos beneficios, hay pérdida operativa de TV y un resultado neto positivo, consecuencia de... Hay algo que me estoy perdiendo. La presentación cambió de forma considerable. En este caso tenemos ganancia pérdida antes de impuestos. Aquí está. Ingreso gasto por impuestos y terminamos con un resultado positivo. No entiendo. En este caso es un gasto en impuestos en porcentaje, ¿cierto? Venimos con pérdida antes de impuestos, un gasto en impuestos y después tenemos como si nos hubiéramos hecho una devolución de impuestos. En este caso, hay algo extraño en esta presentación. Puede existir algo de error en la forma de presentarlo, porque tenemos gasto por impuestos, debería ser negativo, ¿cierto? Y restar y ampliar lo que es la pérdida antes de impuestos. Y en este caso hay pérdida operativa. Los resultados son bastante débiles. Vamos a omitir un poco esta parte porque no sé si hay algún error. Vamos a revisar la presentación de resultados. Aquí está en la página de internet. Vamos a volvernos un segundo. Tenemos información financiera. Esa parte sí no me había dado cuenta ya que lo tenía que revisar de forma y resultados trimestrales individuales. Tenemos entonces la presentación. Recuerden a las 11 de la mañana teleconferencia, pero pues por la parte, va cargando muy lento. Con la parte de resultados netos hay dudas por ese tema de impuestos, no sé el tema de la presentación. Y tenemos, bueno, evolución del sector telecomunicaciones. Todo esto lo comentará la compañía a las 11 de la mañana. Lo que quiero ver son cifras. El patrimonio de los accionistas cae en 14%, el endeudamiento se incrementa a 47,6%, la utilidad, ya, sí, hay un error en la presentación. Tuvo pérdidas por 52 mil millones, esto nos aclara, bueno, esto es ganancia por actividad de utilidad, pérdidas operativas, y tuvo una ganancia de 17 millones de dólares. El EBITDA también disminuyó de forma considerable el margen EBITDA, así que tenemos algo de dificultades para la acción de ETB. ¿Qué pasa con estos resultados y el dividendo? Hay que tener en cuenta que el tema del dividendo puede generar algo de impulso, pero una vez inicie el periodo de dividendo, lo que vamos a tener
Básicamente es una posibilidad de descenso en las acciones. Y vamos con en las acciones. Flujo de efectivos neto procedente por operaciones. La operación no está generando caja positiva, por eso el incremento en lo que es el endeudamiento. Aquí tenemos entonces intereses recibidos, viene el tema del pago de dividendos, gasto en inversión y financiación, vienen dividendos e impuestos a las ganancias reembolsados pagados. Bueno, hay un reembolso de impuestos y otras entradas de efectivo que es importante, pero no hay un detalle de qué son estas otras entradas que suplen todo lo que fue la parte negativa del flujo de caja. Hay flujo de caja operativo negativo, tenemos también resultados operativos no muy agradables para lo que es la presentación de ETB. Tenemos pérdida operativa para esta compañía. Así que ya lo miraremos en gráficas, pero por ahora en términos generales parece no ser muy optimista la presentación de resultados. Y también tenemos a Celsia presentando fuerte caída, 92% de la utilidad neta, pese a que los ingresos estuvieron subiendo, el problema para las compañías son costos. El costo de ventas se incrementó de forma sustancial, disminuyendo el margen bruto de 39 a 22%. Y lo que fue la ganancia antes de financieros disminuyó en 50%. Así que los resultados de Celsius acompañan la caída de la acción con una caída en utilidad significativa a consecuencia de altos costos. El activo disminuye y el pasivo continúa con crecimiento, sobre todo en lo que son obligaciones financieras. Así que los resultados para las compañías colombianas para nada son positivos, ya los miraremos en las gráficas. Importante entonces ese punto. Vamos con noticias del día. Órdenes de bienes durables en Estados Unidos crecen 2%, superan el estimado del 0.4%. Esto lo tenemos en esta pestaña, donde las núcleo, o sea, sin transporte, también lo superaron, lo que significa que el mercado se encuentra en una postura de buenos datos económicos para Estados Unidos. Así que el tema de tasa Fed pese a China, pues puede ser que no se demore tanto como el mercado podría estar anticipando y tendríamos ese movimiento antes antes de octubre, posiblemente o en octubre. Así que miraremos los datos de empleo, lo hablaremos más adelante. Y a las 9:30 la noticia más importante para hoy, variación semanal de inventarios de crudo. Tenemos variación semanal de resultados de crudo. Mañana tenemos revisión del PIB y de Estados Unidos y peticiones iniciales de subsidio de desempleo. Continuaremos con los datos económicos relevantes. Así que mercados internacionales podrían mantener fuerza compradora en medio de mercado que encuentra soporte en datos económicos y resultados empresariales. No obstante, pues no descarten que tengamos algo de volatilidad como el día de ayer, pero con esos datos económicos, con la perspectiva de Europa y con el estímulo monetario de China, pese a que ayer lograron cerrar con algo de caídas, no se descarta que los compradores puedan estar un poco más fuertes en el día de hoy. Y mercado local seguirá atento al precio del crudo para movimientos de rebote técnico. Recordemos que si el precio del crudo logra apoyar un poco el movimiento, tendríamos mayor fuerza en las ganancias. De lo contrario, la presión bajista continuaría. Tenemos también resultados empresariales aumentando volatilidad, ETB y Celsia, con resultados desfavorables, pérdida operativa para ETB y fuerte caída en la utilidad neta para Celsia después de un incremento considerable de los costos. Ya lo miraremos en gráficos. Análisis técnico. Dow Jones, ayer aparecieron los compradores, no logró pasar ese 16.400, ese 16.300, esa resistencia que nos permite tener un impulso alcista mayor. Igual, estas velas, cuando hay ese choque entre las sombras, simplemente nos denotan la posibilidad de un comportamiento lateral. No se descarta que la presión bajista frene en el día de hoy. El rally alcista le tomará un poco tiempo el rebote. Eso quiere decir que el riesgo de descensos continúa, pero por ahora tengamos una probabilidad de descanso. Si logra superar los 16.400, sí podría extenderse la fuerza alcista. Por ahora es una zona de choque entre compradores y vendedores. Solo rompiendo 16.400 podríamos tener el avance. Vamos a revisar muy bien qué está pasando, lo que va a pasar durante la jornada en cuanto a estos movimientos. En el IPSA 3700, solo cerrando por encima de 3700, hablaríamos de poder continuar el rebote técnico. De lo contrario, la presión bajista continuaría y los 10.000, 10.100 como resistencia para el índice general de la Bolsa de Valores de Lima. Apertura del dólar a la baja, pero aparecieron de nuevo los compradores, dejando un mínimo importante en 3.170. Tendrá que romper 3.170 para mantener la presión bajista, 3.170. Esto es una vela tipo Harami, tenemos una vela con cuerpo estrecho en la parte media, es una formación bien bajista, pero necesita una confirmación. ¿Qué confirmación? La ruptura de los 3.170, cerrar por encima de 3.100, por debajo, perdón, por debajo de 3.170, abriría paso para la corrección. Si no logra cerrar por encima de los 3.170, hay posibilidad de continuar con las ganancias. Y en cuanto al WTI, en estos momentos, ¿cómo se encuentra el petróleo?
Vamos con nuestras velas de una hora. Hay algo de formación alcista o recuperación en las jornadas previas y algo de lateralidad en el día de ayer, después del movimiento de China. Y tenemos una figura de triángulo alcista. Es una figura de continuación de tendencia. ¿Qué tendencia? El movimiento alcista previo, o sea, este movimiento. Y tenemos una resistencia en esta zona. Es un triángulo que llamamos triángulo simétrico o triángulo alcista, triángulo que de romperse, y vamos a ir con toda la teoría puntual, esta es la base del triángulo. Esto quiere decir que si se rompen los 39.80 en el día de hoy, hay posibilidad de continuar la base del triángulo hacia los 41.20 y empezaríamos a tener algo más de sesgo alcista. Recordemos la postura de contango en las curvas de futuros, así que importante 41.20. La resistencia si logra superar los 39.80, lo miraremos con los inventarios de crudo, de lo contrario la zona de soporte está en 39. Mientras esté sobre 39 aún hay posibilidad de tarde o temprano tener algo de movimiento alcista. La pérdida de los 39 puede generar otra vez caídas hacia las 38.20. Importante postura alcista del día de hoy, 39.80 al nivel de resistencia, triángulo simétrico alcista, figura de análisis técnico chartista. Y en cuanto al euro, se dio terreno, está en 1.1371, ha ganado el dólar, todo el pánico que se generó durante los movimientos previos, pero Europa continúa con señales de recuperación, así que mientras esté sobre 1.13,20, promedio móvil de 200, la probabilidad de sesgo alcista se mantiene. Vamos con el Colcap que ayer presentó la misma vela, correlación con los mercados internacionales, vela tipo martillo invertido, una cola de techo. Si hay ruptura de los 1185, hay posibilidad de rebote hacia los 1240, 1250. De lo contrario, si no logra superar los 1185, la presión bajista podría continuar. Ese será el nivel. Ayer aparecieron compradores, fueron golpeados, pero tendrán que tomar el control por encima de los 1185. Igual lo que va a importar por ahora, más que la correlación con el índice, son los resultados empresariales. Bueno, acá hay una pregunta que antes, ¿cómo se llama? ¿Y cómo funciona el gráfico de puntos de futuros del petróleo? Esos punticos en verdad es cada uno de los contratos. Estos puntos significa un vencimiento. O sea, que tenemos el contrato de octubre, noviembre, diciembre, todos los vencimientos a largo plazo, pues ya hay vencimientos más semestrales y no, y no mensuales como en el corto plazo. Y esa curva pues nos muestra cuál es la perspectiva, si vale la pena, si el mercado está mucho más alcista o bajista. Eso tiene que ver con lo que conocemos como el convenience yield, que es la tasa de conveniencia, que es mejor tenerlo guardado ahorita o salir a venderlo en el mercado. Ya hablaremos más adelante, pero lo que muestra es algo más de presión de compradores que están buscando esa noticia que les permita repuntar. Y Banco Bogotá logró recuperarse, aunque el sesgo sigue siendo bajista. La resistencia y los niveles cambian a 58 contra 54. Son las oscilaciones, pero el sesgo permanece bajista mientras estemos por debajo de los 58-59, la zona de promedios móviles. No es un activo que se caracterice por una alta liquidez. BBC continúa en su comportamiento lateral de los 15.50 contra los 16.30. Solo superando 16.30 hablaríamos de los 17.1. Como escenario probable, 17.1, 16.30, solo ruptura de ese nivel. Hoy podríamos continuar con ese leve sesgo de lateralidad. Evaluaremos los volúmenes de negociación para ver si tenemos la posibilidad de algo de ascensos. Celsia, fuerte caída en el día de ayer, continuó con los descensos y hoy muy malos resultados. La verdad no son para nada sólidos, con una disminución considerable en la parte neta, así que mientras esté por debajo de los 3.400 hay posibilidad de continuar y alcanzar otro mínimo. No obstante, gran parte de los resultados pues ya han sido descontados. El problema es que si la situación continúa, pues prácticamente podríamos pasar a pérdidas durante el año. El EBITDA también se ha disminuido de forma considerable, 3.400. Si el mercado logra superar los 3.400, quiere decir, no, sabe que ya habíamos descontado los resultados y podemos tener un rebote técnico hacia los 3.800. No obstante, ese panorama de resultados, pues por ahora mantiene la mayor probabilidad de tendencia bajista en el mediano plazo, algunas de estas líneas de tendencia. Así que existe la posibilidad que el mercado diga, bueno, ya descontamos, repuntemos, pero los resultados no justificarían todavía una tendencia sólida alcista, así que si hay ruptura del 3.400, quiere decir que el mercado los asimila y puede rebotar a 3.800 como escenario probable. De lo contrario, los malos resultados pueden generar una apertura bajista. Ese es el escenario más probable, que tengamos una apertura bajista cerca de 3.100, 3.000 y ahí aparezcan y se defiendan los compradores para dar algo de estabilidad, pero
pues ya miraremos cómo evoluciona ese rebote. 3.400 es el nivel por ahora para que podamos tener repunte alcista. A lo contrario, la presión de vendedores podría continuar para este activo. Cementos Argos recuperó en la jornada previa. Recordemos que aquí hay un poco más de fuerza de compradores consecuencia de o soportados en lo que es los resultados, esperando mejoras por las inversiones en Estados Unidos, mientras que Colombia le podría continuar afectando un poco márgenes. 8.900. Si logra mantenerse sobre 8.900, aún hay posibilidad de avanzar a 9.500, 9.600. Ya miraremos resultados empresariales para ver si salimos del lateral y hay ruptura del 9.800 o por el contrario la presión bajista vuelve. 8.900 será el soporte para mantener el impulso alcista, a lo contrario podríamos tener algo de presión bajista adicional. Cemex Latam Holding intentando repuntes de bajo volumen después del movimiento previo. Recordemos que seguimos en tendencia bajista y ayer los vendedores aparecieron un poco. Los 10.700, mientras esté, no, dejémoslo 800, no, sí 700, 10.700, mientras esté sobre 10.700, hay posibilidad de avanzar a 11.400, 11.800 sin perder tendencia bajista. Hablaríamos por ahora simplemente de un rebote. Si llegamos a perder los 10.700, perdón, la presión bajista podría volver. 10.700, la zona de soporte para este activo. Canacol logra mantenerse sobre los 5.000, así que sigue 5 contra 5.400. Vamos a ver qué pasa hoy con el precio del petróleo, si logra recuperar más allá de los 39.80. Iniciar un movimiento alcista le daría algo de fuerza al activo. De lo contrario, el escenario probable sigue siendo lateral para Canacol entre 5.000 y 5.400. El mercado se enfoca más en el tema de gas por ahora en el corto plazo. 35, tendrá que cerrar por encima de los 35.000 Corficol para poder repuntar hacia la zona de 36, 36.400. Rebote dentro de tendencia bajista, de lo contrario, si no logra pasar los 35, hay posibilidad de volver a buscar 33.700. Está en una zona de choque entre compradores y vendedores. Rompiendo 35 tendríamos mayor probabilidad de un espacio de rebote técnico. Acción de Ecopetrol continúa bajo presión, mientras el petróleo permanece bajo. Recuerden que las compañías petroleras tienen costos, así que hay un costo de levantamiento del petróleo, así que tendremos que superar 1480 para poder repuntar hacia la zona de 1570. Mientras esté por debajo de 1480, la posibilidad de descensos continúa. Superándolo podríamos repuntar a 570 en medio de rebote técnico todavía dentro de tendencia bajista. Importantes las resistencias de corto plazo. Indecisión en empresa de energía de Bogotá continúa 1720 la resistencia, 1640 y el comportamiento lateral más probable por ahora. Construcciones El Cóndor marca precios del 27, así que seguimos sin tendencia definida. Ayer vuelve a marcar con buen volumen en la parte baja Enca, que publicaría resultados el 28. Por ahora simplemente se continúa con ese escenario lateral a la espera de publicación de resultados. ETB sí viene el dividendo, pero esos resultados están bastante débiles. Pueden presionar un poco el tema de la caja de largo plazo si no cambia la coyuntura. Así que pese al dividendo, existe la probabilidad de descensos hacia los 530. Recuerden que el dividendo después del pago, pues viene la coyuntura, viene el comportamiento con base en la perspectiva de la compañía y con estos resultados, pues el mercado puede llegar a tornarse un poco más pesimista. Así que mientras esté por debajo de los 5.60 puede ascender de nuevo hacia los 5.30, 5.20. Solo superando 5.60 hablaríamos que puede avanzar a los 5.90, pero ese dividendo le va a poner algo de estos resultados le va a poner algo de resistencia a los avances con base en el dividendo. Importante 5.60 contra 5.20, los niveles claves para ETB que pierde fuerza con resultados empresariales. Y no logró cerrar por encima de los 16 éxito. Recuerden que cerrando por encima de los 16 puede tener la posibilidad de rebote técnico hacia 18, 18.200. Sigue siendo un rebote dentro de tendencia bajista. Mientras no supere los 16, el sesgo continuaría hacia siguientes zonas de soporte. Ya valoraremos cuando aparezca una vela de compradores. Seguimos con Grupo Argos. Continuó por debajo de los niveles, no logró pasar el 16.800, tampoco regresar a los niveles de pullback, que eran los niveles de 16.400. Así que mientras esté por debajo de los 15.400, hay posibilidad de continuar con descensos. Solo superando 15.400, podríamos volver hacia la zona de 16.400. Recuerden que Grupo Argos ha venido incrementando su endeudamiento y es uno de los factores claves después de tener que suspender una emisión que quería hacer para mejorar su perfil, su posición financiera. Así que 10, 15, 400, mientras esté por debajo de ese nivel, la presión sigue siendo bajista para este activo. Ruptura posible pullback, 16.500, 16.800 la resistencia del sesgo bajista de mediano largo plazo. Grupo Aval. La acción ordinaria se pone al día simplemente con el movimiento
tiene una menor liquidez, así que 1100. Mientras esté por debajo de 1100, la presión sigue siendo bajista, solo superando 1100 podría repuntar a 1160 como rebote técnico y escenario probable. Grupo Sura tampoco logra consolidar un movimiento, tendrá que cerrar por encima de los 33.600 para poder rebotar hacia los 35.400. De lo contrario, mientras esté por debajo de los 33.600, el sesgo sigue siendo bajista hacia 31.500 y 30.000. Importante los 33.600 para Grupo Sura. Vamos con ISA. Fuerte caída el día de ayer, estuvo subiendo 5 y descendió 5. Energía eléctrica está un poco golpeada y recordemos que el gobierno en algún momento nos ha dicho o ha pensado en ajustar tarifas de energía eléctrica como lo hizo Brasil para apoyar la industria. Se ha pensado, pero es más probable que suceda si la economía se desacelera aún más. Entonces, si la economía continúa con el panorama de desaceleración, lo que es sector energía eléctrica puede mantener ese pesimismo a espera de algún ajuste para apoyar la industria. Eso no se ha dado aún, tomará tiempo, pero aumenta la probabilidad de ocurrencia a medida que se deteriora el crecimiento de la economía colombiana. 5.700 será la resistencia, superándola podría avanzar a 6.400. De lo contrario, si no supera 5.700, la presión bajista podría continuar. Vamos con Isagen, mismo escenario, por ahora 2.900, 2.700. Este escenario, digamos que este activo todavía permanece con el tema de la compra, pero pues el panorama de la desaceleración sigue generando incertidumbre, así que dejemos los 2.900, 2.700 como el escenario más probable. El oro retrocede a $1.127 la onza y Mineros continúa cerca de la zona de banda superior de Bollinger, mientras esté sobre 1.900, 1.920, un espacio para avances. Si pierde los 1.900 podemos descender a la zona de los 1.700. Vamos con Nutresa, que no pudo cerrar por encima de los 20.000 para poder consolidar el movimiento. Ahora es el 19.300. Si supera 19.300 puede avanzar a 20.800. Todavía rebote dentro de tendencia bajista. Importante los 19.300 como el nivel de resistencia. Preferencial aval 1100. Mientras esté por debajo de ese nivel, la presión bajista continúa, solo superándolo puede avanzar a 1150, 1160, rebote técnico todavía dentro de tendencia bajista. Preferencial a Bianca Holding, me lo estaba saltando. Vela de indecisión tipo Harami. Nos marca la posibilidad de un comportamiento lateral entre 2.400 y 2.240. Solo superando 2.400 puede avanzar hacia los 2.620. 2.400 es la resistencia para presentar repunte hacia los 620. Preferencial Bancolombia se impulsa pero pierde de nuevo las ganancias. Cierres con escasa variación, consecuencia de la volatilidad también de la divisa. 25.200 contra 23.300. Posibilidad de comportamiento lateral en esos rangos. El sesgo de largo plazo y mediano sigue siendo bajista, así que solo la ruptura de 23.300 generaría mayores caídas. Por ahora simplemente hay posibilidad de comportamiento lateral en ese rango de 25.300 contra 23.300 después de la alta volatilidad. Solemos tener algo de espacios de descanso. Solo superando 8.500, preferencial Semargos podría avanzar. No hay correlación muy clara entre la preferencial y la ordinaria. 8.500, importante ese nivel para anular la presión bajista. De lo contrario, podemos continuar con descensos hacia los 7.900. Preferencial de vivienda, mucho volumen en el día de ayer. Así que 23.500. Posibilidad de oscilar con resistencia en 23.500. Si aguanta los mínimos de jornadas previas, puede buscar 23.500. Si pierde los mínimos de jornadas previas, puede alcanzar nueva zona de mínimos. No obstante, hay compradores, posible comportamiento lateral en este activo. Recuerden que el panorama del sector financiero empieza a ser un poco más complicado con el panorama, con la devaluación y con la presión inflacionaria. Solo superando 23.500 hablaríamos de poder rebotar hacia 24.800. Sigue siendo un rebote dentro de tendencia bajista. Preferencia del grupo Argos, la resistencia son los 15.300, así que mientras esté por debajo de ese nivel, la presión continuaría siendo bajista, lo contrario podría volver a 16, 16.10, 16.100, ya miraremos resultados empresariales para evaluar parte de la tendencia y preferencia del grupo Sura. Tenemos 33.300 contra 31.600 posibilidad de lateral, rompiendo 33.300 habría rebote hacia 35, que sigue siendo rebote dentro de tendencia bajista como escenario probable. Y Pacífico con mucha volatilidad y poco volumen, con 100 millones arranca más 10, después desciende un poco. No, es muy difícil porque los movimientos son con muy bajo volumen y salta y rompe técnicos y el precio del petróleo pues sigue relativamente bajo, así que 8, 9 mil para hoy y 8.000.
Los técnicos no aplican ante gaps y movimientos de bajo volumen, así que vamos a dejar el 9000 y el 8000 como psicológicos de una zona de lateralidad para tener otro movimiento, pero la verdad, digamos que ha perdido algo de relevancia los técnicos con movimientos de bajo volumen en ciertos momentos no muy coherentes con lo que es la coyuntura general, así que eso lo dificulta un poco. Y no ha marcado precios del 31 de julio Valorem. Así que en términos generales, Colombia continúa bajo sesgo bajista, ya aparecieron compradores. Los resultados empresariales de hoy no apoyan mucho el sesgo alcista con pérdida operativa de ETB y caída de 92% de la utilidad neta para Celsia luego de incrementos en los costos. Así que no se descarta que la volatilidad continúe y el mercado tenga ese pesimismo por resultados. Recuerden que gran parte de la tendencia va fundamentada no, está basada en fundamentales, así que solo con sus fundamentales sólidos cambiaríamos el sesgo de mediano a largo plazo. Por ahora existe la posibilidad de descansar y rebotar o continuar con el sesgo bajista, dependerá de las resistencias de corto plazo. Es importante tenerlos en cuenta. Y 9:30 tenemos variación semanal de inventarios de crudo. Bueno, vamos con algunas preguntas. ¿Podría repetir? ETB se fue el audio. Recordemos que hay algo que no me queda muy claro en la presentación de resultados de ETB y parece ser que el signo está invertido, no siempre tomando el informe de la vez pasada. Aquí está. Que hay pérdida operativa, eso concuerda que ganancias están sin paréntesis y pérdidas con paréntesis, pero acá nos dice ingreso sin paréntesis y gasto en paréntesis. O sea, debería ser un gasto, esto debería ser menos 110. Y en este caso, pues debería ser un ingreso y acá nos debería dar 31. O sea que está invertida esta parte, lo cual pues genera algo de dudas. Ya miraremos a las 11 de la mañana la rueda de prensa, pero la parte negativa es el aumento considerable de los costos que tiene que ver con todo el tema de inversión que está realizando tanto en 4G como en televisión, que por ahora está generando pérdidas operativas y el flujo de caja fue negativo, el flujo de caja operativo. Mm, ¿Cómo se llama y cómo funciona el gráfico de puntos de apertura? Bueno, ya contestamos. ¿Qué hace que ISA mantenga perspectiva bajista y que soporte técnicamente para que rebote? Bueno, recordemos que el panorama de crecimiento global, de crecimiento colombiano, continúa deteriorando el panorama, más su exposición en Brasil, que continúa en recesión. Y pues viene todo el tema de qué va a pasar con las tarifas de energía si efectivamente la economía se desacelera. Eso pues llevamos que hasta ahora es muy nuevo, pues se escucha, no es muy probable que pase mañana, pero a medida que pasa, genera una desaceleración de la economía colombiana, se hace un escenario más probable. ¿Me puede repetir Canacol y Cemex Latam Holding? Canacol continúa 5.000 contra 5.400 en comportamiento lateral y Cemex Latam Holding, que tenemos de CLH para hoy. Cemex Latam Holding los 10.700. Si logra mantenerse sobre 10.700 puede haber rebote técnico. Igual seguimos rebote técnico dentro de tendencia bajista. Rompiéndose 10.700 la presión bajista podría continuar. Bueno, entonces volatilidad continúa, choque entre compradores y vendedores también, así que muy atentos a las resistencias de corto plazo para ver si tenemos rebotes técnicos. Resultados empresariales un poco débiles para el día de hoy y tendencia bajista que se mantiene en la mayoría de activos. Ese es el resumen. Atentos 9:30, variación semanal de inventarios de crudo. Muy buen día para todos.